Imagina esto. Estás parado en el centro del escenario, el foco te ilumina, el público espera conteniendo la respiración. Pero las líneas que estás recitando esta noche no son nuevas. Fueron escritas hace décadas, tal vez incluso antes de que supieras hablar. No estás improvisando este momento, lo estás reescenificando. La mayoría de las personas cree que vive en el ahora, tomando decisiones nuevas cada día. Pero la neurociencia y la física cuántica cuentan una historia muy diferente. Lo que llamas ahora es a menudo solo el eco de un recuerdo repetido tantas veces que empieza a sentirse como verdad. Un guión bien ensayado, enterrado en el subconsciente, que guía tu tono, tu postura, tus preferencias e incluso las personas que atraes. El Dr. Joe Dispenza explica que el 95% de lo que somos para cuando cumplimos 35 años es un conjunto de comportamientos, reacciones emocionales, creencias, percepciones y actitudes memorizadas. Piensa en eso. Si no eres conscientemente consciente, no estás eligiendo, estás repitiendo. Y aquí está el giro. Esa repetición no es solo psicológica, es energética. Cada pensamiento y emoción que tienes emite una frecuencia al campo cuántico. Así que cuando sigues repitiendo culpa, vergüenza, miedo, escasez, no solo estás reviviendo tu pasado, lo estás transmitiendo. Estás anclando tu realidad a lo que fue, no a lo que podría ser. Tu infancia no fue solo una fase de desarrollo, fue el estudio de grabación de tu banda sonora interior. Si al crecer viste que el amor se negaba, el dinero se temía, el éxito se castigaba o la alegría se posponía, esos patrones no se desvanecieron con el tiempo. Se convirtieron en parte de tu firma energética y a menos que se observen, se cuestionen y se reescriban, se repiten sin fin como un disco de vinilo que se salta en la misma estrofa. Verás, creemos que estamos reaccionando al mundo, pero la mayor parte del tiempo solo estamos reescenificando la coreografía emocional que memorizamos hace años. La pelea con tu pareja que se siente extrañamente familiar, el trabajo que atraes que refleja la lucha de tu padre, las amistades repetidas que siempre parecen traicionarte. Eso no es coincidencia, es resonancia. La mecánica cuántica nos muestra que las partículas no tienen estados fijos hasta que son observadas. De manera similar, tu vida no se desarrolla al azar. Se cristaliza en torno a tu atención, tus creencias y tus patrones emocionales. Y cuando estos están arraigados en tu pasado, el ahora se convierte en un holograma de entonces. Pero lo más peligroso no es el dolor del pasado, es lo invisible que se vuelve. Como un disfraz que has usado tanto tiempo que olvidaste que estás interpretando un papel. Te cuentas historias como simplemente no tengo suerte, o las relaciones nunca funcionan para mí, o supongo que no sirvo para el éxito. Estas no son hechos, son líneas del viejo guión, y si sigues diciéndolas, sigues viviéndolas. Vamos más a fondo. Tu cerebro es una máquina de predicción. No solo procesa el presente, proyecta el futuro basándose en el pasado. Su trabajo es mantenerte seguro, familiar, predecible, pero al hacerlo se resiste a lo desconocido, y lo desconocido es el único lugar donde tu futuro puede nacer. Cada vez que reaccionas de la misma manera, sientes las mismas emociones y tienes los mismos pensamientos, te estás anclando a la línea de tiempo pasada y reforzando las vías neuronales que te mantienen allí. Pero, ¿qué pasaría si pudieras observar al personaje sin serlo? ¿Qué pasaría si pudieras detenerte en medio de la escena y decir, espera, ya hice esto antes, este no soy yo ahora, esta es una memoria actuando a través de mí? Ese es el primer paso hacia la libertad.
la observación. En términos cuánticos, el observador cambia lo observado. Cuando te vuelves consciente del patrón, éste comienza a disolverse. La energía se descongela. El guión afloja su agarre. La onda de posibilidades infinitas puede comenzar a reemplazar la partícula colapsada de la repetición. Y aquí hay una verdad poderosa. Tu pasado no es el villano, fue el campo de entrenamiento. El dolor fue el portal. Los errores fueron el mapa, pero nunca fue pensado para ser la prisión. El momento en que dejas de identificarte con tu historia es el momento en que te abres a una nueva frecuencia. No porque el pasado desaparezca, sino porque pierde su poder magnético sobre tu identidad. No se trata de fingir que el pasado no ocurrió. Se trata de negarse a permitir que sea el arquitecto de tu ahora. Y para hacer eso, tienes que bajarte del escenario, aunque sea por un momento, y preguntarte, ¿de quién son estas líneas que estoy recitando ahora mismo? ¿En la historia de quién sigo atrapado? ¿Y qué se sentiría escribir una nueva a partir de hoy? Porque la verdad es que tu momento presente no es realmente presente si solo estás repitiendo lo que ya fue. Y tu poder como ser cuántico reside en esto. En el momento en que cambias el guión, todo el escenario comienza a cambiar con él. ¿Y si tu futuro no es algo que persigues, sino algo con lo que te sintonizas? En el campo cuántico, cada posible versión de ti ya existe. Hay una línea de tiempo en la que estás sanado, una en la que eres abundante, una en la que estás profundamente enamorado de la vida y ella de ti. Estas no son fantasías, son frecuencias, potenciales que ya existen en el campo esperando una coincidencia. El Dr. Amit Goswami, un pionero en la conciencia cuántica, explica que la conciencia no solo observa la realidad, la selecciona de entre infinitas posibilidades. El observador, tú, colapsa un resultado en una forma. Pero aquí está el giro que la mayoría de la gente pierde. Ese colapso no es aleatorio, es dirigido por la vibración. No obtienes lo que quieres, obtienes aquello con lo que estás en resonancia. Y aquí es donde entra el poder del futuro. Verás, así como el pasado se transmite a través de la memoria, el futuro se transmite a través del deseo. Esa atracción interna hacia algo más no es solo una ilusión. Es una señal, una especie de miga de pan cuántica de una versión de ti que ya existe y la estás anhelando. Ese es el imán en tu alma tratando de llevarte a la coherencia con lo que ya eres, pero aún no te has convertido. Neville Goddard llamó a esto vivir en el final. Imaginar no como esperanza, sino como suposición. No esperar a que suceda, sino transmitir la frecuencia de que ya está hecho, porque en el mundo cuántico lo está. Tu trabajo no es crear el futuro desde cero, es colapsar el futuro que ya ha estado esperando tu alineación. Pero, ¿cómo ocurre esta alineación? A través de la neuroplasticidad. Cuando imaginas un futuro con intensidad emocional, tu cerebro comienza a recablearse como si ya estuviera sucediendo. Tu cuerpo, que solo conoce la química, comienza a inundarse con la bioquímica del éxito, la alegría, el amor, la libertad. Literalmente comienzas a convertirte en el futuro en el ahora, y cuando esa firma interna se estabiliza, el campo externo la refleja. Vamos a profundizar en esto. Imagina que estás sintonizando una radio. La canción que quieres ya está sonando en el 99.7 FM, pero estás atascado en el 88.1, oyendo estática, frustración, ruido. No es que tu canción no exista, simplemente no estás en la frecuencia. La manifestación no se trata de forzar que las cosas existan, se trata de sintonizarte con la transmisión que ya contiene tu deseo. Por eso, la fijación de objetivos tradicional a menudo falla.
Te mantiene concentrado en lo que aún no tienes, reforzando la vibración de la escasez. Pero cuando empiezas a sentir el futuro, a ensayar su energía, a caminar con su postura, a hablar desde su identidad, cambias de estación. Eso es lo que los manifestadores cuánticos hacen de manera diferente. No esperan a la evidencia para creer. Creen para generar evidencia. No afirman desde el vacío. Encarnan desde la plenitud. Porque el campo cuántico no responde a tus palabras. Responde a tu coherencia. La coherencia es cuando tu corazón, mente y cuerpo están en armonía con una realidad elegida. No la realidad que te dijeron que esperaras, sino la que seleccionas conscientemente. Los estudios de Joe Dispenza muestran que las personas que entran en estados emocionales elevados, gratitud, amor, alegría, mientras se enfocan en un futuro deseado, comienzan a enviar señales al campo de nuevas maneras. Y esas señales no se quedan sin respuesta. Comienzan a reorganizar la materia, las oportunidades y las líneas de tiempo. Aquí está la paradoja que la mayoría de la gente pasa por alto. Cuanto más te sientes como tu futuro yo ahora, más rápido llega ese futuro, porque en términos cuánticos, la demora es una ilusión. No se trata de tiempo, se trata de frecuencia. Cambia la señal y cambias lo que colapsa. Así que pregúntate, ¿qué estoy practicando más? ¿La identidad de mi futuro o las heridas de mi pasado? ¿Estás ensayando la posibilidad o repitiendo las limitaciones? Porque cada pensamiento que piensas, cada emoción que albergas, está transmitiendo tu expansión o tu estancamiento. Hagámoslo práctico. Cuando te despiertes mañana, antes de revisar tu teléfono, pregunta, ¿qué se sentiría ya ser la versión de mí que tiene eso? Deja que esa versión elija tu ropa. Deja que esa versión te lleve a tu día. Come como si amaras tu cuerpo. Habla como si creyeras en tu voz. Muévete como si tu camino ya estuviera bendecido. Porque en el campo ya lo está. No estás manifestando de la nada. Te estás alineando con una realidad que ya existe y ha estado esperando que la recuerdes. La única razón por la que no ha aparecido todavía es porque has estado demasiado ocupado sintonizando la estación equivocada, ensayando miedo, duda, decepción. Pero en el momento en que cambias el dial, en el momento en que te conviertes en la vibración de tu deseo, el universo deja de dudar. Te refleja instantáneamente. Recuerda, el futuro no llega desde fuera, se transmite desde dentro. Hay un secreto extraño y elegante en el centro de la física cuántica, uno que rompe la ilusión de una vida pasiva y pone un poder creativo inimaginable en tus manos. Se conoce como el efecto observador, y significa esto: en el momento en que observas algo, lo cambias. En la ciencia clásica se asume que la realidad es objetiva, que existe, la miremos o no. Pero en el reino cuántico, las partículas se comportan de manera diferente. Hasta que son observadas, existen solo como probabilidades, como ondas de potencial. Pero en el momento en que las observas, colapsan en un único resultado. El simple acto de enfocar tu conciencia selecciona lo que se vuelve real. Deja que eso se asimile. La realidad no existe preformada por completo. Emerge a través de la observación. No estás mirando la vida. Estás colapsando la vida en la existencia con tu enfoque. Las implicaciones son asombrosas, porque si esto es cierto a nivel cuántico, y lo es, entonces también es cierto dentro de tu campo personal de experiencia. Esto significa que lo que observas con mayor intensidad, con mayor emoción, con mayor repetición, se convierte en tu mundo, no porque esté destinado, sino porque ha sido seleccionado, colapsado por tu conciencia. Piensa en tu mente como una linterna en una cueva oscura,
Donde quiera que la apuntes, eso se convierte en tu mundo visible. Pero solo porque es lo que ves, no significa que sea todo lo que hay. La cueva, el campo cuántico, contiene infinitas posibilidades, pero solo experimentas las que iluminas. Por eso, la preocupación es tan poderosa y tan peligrosa. Cuando te obsesionas con un miedo, no solo estás albergando un pensamiento, estás energizando una probabilidad. Estás colapsando una línea de tiempo potencial en una posibilidad más fuerte. Lo mismo ocurre con la duda, la envidia o la culpa. Estos no son solo estados emocionales, son instrucciones cuánticas. Y aquí está el giro. Siempre estás observando algo. Incluso la pasividad es observación. Incluso esperar a ver qué sucede es seleccionar una versión de la realidad donde eres el pasajero, no el piloto. Neville Goddard enseñó que el mundo no es más que tu conciencia objetivada. No ves lo que es, sino lo que estás siendo. Y el mundo cuántico está de acuerdo. El observador y lo observado están entrelazados. Nunca eres solo un testigo. Eres el creador que colapsa la onda en partícula con cada creencia, cada historia, cada expectativa que mantienes. Ahora considera esto. Si constantemente estás observando tus limitaciones, tu falta de tiempo, dinero, amor o valía, ¿qué estás colapsando en la realidad una y otra vez? Tus observaciones se convierten en órdenes para el campo cuántico. Obtienes lo que esperas, no lo que deseas. El deseo sin observación es como un deseo susurrado al viento. Pero la observación sin deseo es como escanear el mundo en busca de amenazas, fracasos y confirmación de tus peores miedos. El poder surge cuando la observación se encuentra con la intención. Llevemos esto al cuerpo. Cuando sientes ansiedad, tu cerebro comienza a escanear en busca de razones para justificarla. Se convierte en un foco de búsqueda, colapsando cada sombra en una historia, y cuanto más observas esas historias, más evidencia aparece. No porque la evidencia siempre estuviera allí, sino porque tu observación la invocó. Pero funciona en ambos sentidos. Cuando intencionalmente observas la gratitud, la abundancia, el amor, incluso de forma tenue, el cerebro comienza a recablearse, el corazón comienza a regularse, el cuerpo comienza a creer y el campo cuántico comienza a colapsar las probabilidades para que coincidan. Por eso, la atención plena es más que una práctica de bienestar, es una herramienta de manifestación. Cuando observas tu estado interno sin juzgar, interrumpes el piloto automático, dejas de reaccionar, y en ese espacio comienzas a seleccionar. Por eso el scripting, los tableros de visión y la visualización pueden ser tan poderosos. No porque convenzan al universo, sino porque reentrenan tu observación. Le dicen a tu conciencia dónde apuntar la luz. Y mientras lo haces, la cueva revela una nueva cámara, una nueva posibilidad, una nueva vida que toma forma bajo tu mirada. Aquí hay una pregunta para reflexionar. ¿Qué estás colapsando ahora mismo simplemente por la forma en que estás observando tu vida? ¿Estás fijado en lo que falta o en lo que es posible? ¿Estás buscando pruebas de fracaso o permitiendo que incluso la más pequeña chispa de avance capte tu atención? ¿Estás interpretando tus circunstancias actuales como evidencia de una línea de tiempo estancada o como pistas de que un cambio está cerca? Porque aquí está la trampa cósmica. El universo es infinitamente flexible hasta que lo observas en una forma. Y en el momento en que fijas tu conciencia en una realidad, se vuelve más real. Cuanto más tiempo te quedas allí, más se endurece. No porque sea la única opción, sino porque es la que sigues eligiendo con tu atención. Tú eres el punto de colapso. Tus ojos son los portales. Tus pensamientos son los selectores.
tus emociones son los amplificadores. Así que, ¿qué pasaría si dejaras de preguntar ¿por qué no está aquí todavía? Y empezaras a preguntar ¿qué sigo observando en la existencia que ya no quiero? Porque cuando cambias lo que observas, cambias lo que existe. No solo en teoría, sino en tu línea de tiempo, tus relaciones, tu cuerpo, tu cuenta bancaria. La realidad no te sucede, responde a través de ti. Si pudieras escuchar tu propia frecuencia, ¿a qué sonaría? ¿Zumbiría con claridad, confianza y coherencia? ¿O sería estática, enredada entre viejos miedos y sueños a medias? La mayoría de la gente no se da cuenta de esto. Tu estado de ser actual no es solo algo que sientes, es algo que emites. Ahora mismo estás transmitiendo una señal al campo cuántico, una que le da instrucciones a la realidad sobre cómo responderte. Esta transmisión no está hecha de palabras, está hecha de vibración, está hecha de formas de pensamiento, firmas emocionales y expectativas subconscientes. Cada segundo estás transmitiendo quién crees que eres y el universo te lo devuelve en forma física. No es algo personal, no es místico, es resonancia. Piensa en ti mismo como un diapasón. Cuando vibras con el miedo, resuenas con personas, situaciones y líneas de tiempo que tienen una frecuencia similar. Cuando vibras con la paz, atraes la coherencia. Cuando vibras con la autoestima, la vida refleja ese valor. Esto no es una metáfora, es algo medible. Los estudios del HeartMath Institute demuestran que tu corazón emite un campo magnético a varios metros alrededor de tu cuerpo, influenciado directamente por tu estado emocional. Este campo interactúa con el entorno, incluso influyendo en los sistemas nerviosos de las personas a tu alrededor. Tu cuerpo no es solo un receptor, es un transmisor. Tu biología es tu antena, y a lo que estás sintonizado internamente determina lo que llega externamente. Pero aquí está la clave cuántica. La transmisión está siendo moldeada por lo que sientes habitualmente, no por lo que deseas ocasionalmente. Entonces, si meditas 15 minutos sobre la abundancia, pero pasas el resto del día en la escasez, la frustración y la indignidad, ¿a qué crees que está respondiendo el campo? ¿A la alineación de 15 minutos o al estado emocional de 10 horas? Tu frecuencia dominante es tu verdadera afirmación. No lo que escribes, no lo que cantas, sino lo que consistentemente sientes que es verdad. Por eso, el cambio parece tan esquivo para muchos. Están diciendo nuevas intenciones con viejas vibraciones. Están afirmando posibilidades mientras encarnan la resistencia. Están declarando la libertad mientras todavía transmiten la frecuencia de estar atrapados. No es suficiente pensar de manera diferente. Debes convertirte en la nueva señal. Vamos más a fondo. Imagina el campo cuántico como un espejo cósmico, pero uno que no refleja lo que quieres. Refleja lo que eres. No puedes fingir la señal. No puedes manipularla con palabras. Tienes que cambiarla de adentro hacia afuera. Pregúntate, ¿qué estoy transmitiendo hoy? Cuando entras en una habitación, ¿qué energía te precede? Cuando hablas de tus objetivos, ¿estás vibrando posibilidad o repitiendo la derrota? Cuando te miras en el espejo, ¿tu diálogo interno eleva tu señal o la sabotea? Porque cada pensamiento cargado de emoción envía una onda, y esas ondas se convierten en olas que colapsan en las personas, eventos y oportunidades que llamas tu vida. Pero aquí está la belleza. Puedes cambiar tu transmisión en un instante. Todo lo que se necesita es conciencia y la voluntad de cambiar tu punto de ajuste emocional. No negando lo que sientes, sino eligiendo elevar tu señal. No tienes que fingir alegría. Simplemente tienes que buscar la vibración más alta disponible.
De la desesperación a la frustración, de la frustración a la neutralidad, de la neutralidad a la curiosidad, de la curiosidad al aprecio. Cada cambio es una recalibración, cada elevación una nueva frecuencia, y a medida que tu transmisión cambia, también lo hace tu realidad, no siempre de la noche a la mañana, pero inevitablemente, porque el universo no puede evitar igualar tu señal, es una ley. Aterricemos esto en una historia. Una mujer durante años arrastró la creencia de que era invisible para los hombres, para los clientes, para el mundo. Intentó cada truco de manifestación, scripting, tableros de visión, cristales, pero nada cambió hasta que ella lo hizo. Un día, durante una meditación, dejó de pedir atención y comenzó a hacer atención. Encarnó la versión de sí misma que caminaba con presencia, que hablaba con valor, que no buscaba validación porque ya conocía su valía. En semanas, su bandeja de entrada se llenó, su negocio creció, su vida amorosa floreció, no porque el mundo cambiara, sino porque ella lo hizo, porque su transmisión se alineó con una realidad diferente. No atraes lo que quieres, atraes lo que señalas. Así que, aquí está tu desafío cuántico. Respira hondo, baja a tu corazón y siente la verdad de esta declaración. Elijo transmitir una nueva realidad. Escribe eso en los comentarios. Que esa sea tu nueva orden. Escribe en los comentarios. Elijo transmitir una nueva realidad. No como un deseo, sino como una decisión, una declaración, una transmisión. Porque en el momento en que cambias tu señal, tu línea de tiempo comienza a reorganizarse a su alrededor. Nuevas personas llegan. Los viejos patrones se disuelven, las sincronicidades aparecen. No porque forzaste a la realidad a cambiar, sino porque finalmente dejaste de discutir con la vibración de quien realmente eres. Recuerda, la realidad no está escuchando lo que dices, está respondiendo a lo que transmites. La mayoría de la gente se mueve por la vida creyendo que está aquí para recibir, esperando señales, suerte, el momento adecuado, permiso, esperando que el universo entregue algún avance que finalmente lo cambie todo. Pero la verdad es mucho más poderosa y mucho más confrontadora. Tú no eres el receptor, tú eres la señal. Todo lo que estás experimentando, desde el dinero en tu cuenta hasta las relaciones en tu vida y el estado de tu salud, es una respuesta a la señal que has estado transmitiendo. No a veces, no ocasionalmente, sino constantemente. Aterricemos esto con una metáfora. Imagina que eres un faro, no buscas barcos, no los persigues, simplemente emites, y lo que llega a tu puerto depende completamente de la luz que estás brillando. Si tu haz está parpadeando con miedo, vergüenza, escasez, no te sorprendas si te encuentran barcos tormentosos, pero si tu luz es constante, clara, coherente, llamas a lo alineado, lo abundante, lo verdadero. Así que la pregunta es, ¿cómo te vuelves consciente de la señal que estás enviando? Comienza con la honestidad emocional, no con la positividad superficial, sino con una transparencia energética profunda. A la mayoría de nosotros se nos ha enseñado a sonreír a través del dolor, a fingir gratitud, a recitar afirmaciones que no creemos. Pero el campo cuántico no está escuchando tus palabras, está midiendo tu coherencia, tu alineación, tu firma energética. No puedes engañar al campo. Solo puedes sintonizarte a ti mismo. Y sintonizar no significa fingir, significa integrar, ser testigo de la parte de ti que aún tiene miedo sin identificarte con ella. Escuchar a la parte que todavía duda sin dejar que conduzca, porque cada emoción,
Cuando se lleva a la luz, se convierte en materia prima para una señal más alta. Por eso, convertirse en un creador consciente no se trata de control, se trata de claridad. Cuando te vuelves claro sobre la versión de ti que ya existe en el campo, la versión que prospera, libre, expansiva, puedes comenzar a encarnar esa frecuencia ahora. Y esa encarnación se convierte en tu nueva transmisión. Exploremos cómo. Empieza con la identidad. ¿Quién crees que eres? No en teoría, en la práctica, tu identidad actual es el plan de tu transmisión. Si te ves a ti mismo como alguien que siempre lucha, adivina qué señal estás enviando. Si te ves a ti mismo como alguien que simplemente no puede tener suerte, esa vibración es fuerte, es precisa, es magnética, pero no de la manera que quieres. Cambiar tu señal significa reescribir tu identidad desde la raíz. Y la identidad no es solo un concepto mental, es un patrón somático, vive en tu postura, tu respiración, tu sistema nervioso. Por eso las afirmaciones sin encarnación se quedan en nada. No puedes simplemente decir, soy abundante. Tienes que respirar como alguien que se siente seguro, pararte como alguien que espera milagros, moverte como alguien que sabe que pertenece a la línea de tiempo de sus sueños. A continuación, tu narrativa. ¿Qué historia estás contando sobre tu vida? Incluso en silencio. Cada vez que dices, las cosas nunca me salen bien, refuerzas esa señal. Cada vez que dices, no sé lo que estoy haciendo, el campo escucha. No atraes basándote en la verdad, atraes basándote en la repetición. Así que si una historia ya no te sirve, deja de repetirla. Cada narrativa que repites es una señal que amplificas. Intenta esto en su lugar. Crea un nuevo diálogo interno, no una fantasía, sino una frecuencia. Me estoy convirtiendo en la versión de mí que recibe con facilidad. Estoy sintonizándome con la línea de tiempo donde mi poder es natural y mi valía es incuestionable. No persigo, me alineo y todo lo que necesito es atraído por mi señal. Y luego, lo más importante, actúa desde ella. Porque la acción es el amplificador. Cuando tomas pasos alineados con tu nueva señal, el campo responde más rápido. ¿Por qué? Porque ya no solo estás imaginando, estás encarnando, y la encarnación es la transmisión más poderosa de todas. Una cosa más, deja de buscar confirmación, deja de pedirle al espejo que sonría antes de que tú lo hagas. La creación cuántica no se trata de esperar la evidencia, se trata de convertirse en la evidencia. En el momento en que dejas de necesitar la validación externa, recuperas tu frecuencia, dejas de ser un receptor de circunstancias y te conviertes en un creador de ellas. Hagámoslo tangible. ¿Quieres atraer un amor alineado? Deja de buscarlo. Conviértete en la señal de la integridad y la apertura. ¿Quieres una expansión financiera? Deja de perseguir el dinero. Conviértete en la señal de la confianza, la creatividad y el valor. ¿Quieres un propósito? Deja de buscar el significado. Conviértete en la señal de la presencia, la pasión y la alineación. Porque aquí está la verdad cuántica. No magnetizas lo que falta, magnetizas lo que eres. Y siempre te estás convirtiendo en lo que transmites. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser preciso, de elegir tu señal momento a momento. Y cuando vuelvas a caer en viejas frecuencias, y lo harás, elige de nuevo, no desde la culpa, sino desde el poder. Cada reinicio es un refinamiento porque tú eres la señal. Tú eres el faro. Tú eres la frecuencia que llama a tu futuro a la existencia. Y cuando comienzas a vivir desde esta verdad, ya no necesitas rogar al universo por señales, te conviertes en la señal. Y todo lo que has estado esperando comienza a llegar, no porque lo deseaste con suficiente fuerza,
sino porque finalmente te alineaste. Imagina esto. Hay una línea de tiempo donde todo lo que deseas ya es real. No estás luchando, no estás esperando, estás viviendo. En esa realidad eres confidente, apoyado, inspirado. Estás completamente vivo. Y aquí está el secreto que el campo cuántico ha estado susurrando todo el tiempo. Esa versión de ti no está lejos, está justo aquí, vibrando justo más allá de la frecuencia en la que has estado viviendo. No necesitas convertirte en otra cosa para alcanzarla. Simplemente necesitas recordar que ya existe, y el portal para colapsar esa versión en tu ahora es la elección. No el tipo de elección que se hace por lógica, miedo o rutina, sino el tipo cuántico, el que proviene de la identidad. Debes empezar a ser quien deseas convertirte. El colapso no sucede a través del esfuerzo, sucede a través de la encarnación, de la misma manera que una partícula colapsa de onda a forma en el momento en que es observada. Tu futuro colapsa en la realidad, en el momento en que decides vivir desde él, en lugar de hacia él. Esto no es una metáfora, es física, es vibración, es realidad. El universo no está esperando a que estés listo, está esperando a que transmitas la disposición, a que vivas como si la línea de tiempo ya fuera tuya. No con arrogancia, sino con coherencia. No para demostrar nada, sino para sintonizarte con todo. Hagamos esto real. Empieza preguntando, ¿qué sabe mi futuro yo que yo he olvidado? Siéntate con esa pregunta. Deja que se mueva a través de tu cuerpo. Siente la respuesta surgir de un lugar más profundo que el pensamiento. Esa es tu alineación hablando. Ese es tu punto de acceso. Y cuanto más escuchas esa frecuencia futura, más comienza a enraizarse en tu sistema nervioso, hasta que el futuro ya no se siente distante, se siente familiar. Y la familiaridad es lo que le indica al campo cuántico que responda. Porque cuando realmente sientes «esto es quien soy ahora», el mundo exterior comienza a reflejarlo. Tiene que hacerlo. El espejo no puede contradecir la señal. Debe reorganizarse. Las personas cambian, las oportunidades aparecen, la realidad se dobla. No lo hiciste suceder, lo colapsaste. Porque el tiempo, como nos han enseñado, es una ilusión de la mente. En el modelo cuántico, todos los momentos existen simultáneamente, superpuestos como probabilidades, vibrando justo fuera de tu percepción. No te estás moviendo a través del tiempo. Te estás moviendo a través de la frecuencia, y cada frecuencia lleva su propia versión de tu vida. Así que la verdadera pregunta nunca es ¿cuándo sucederá? La verdadera pregunta es ¿a qué estoy sintonizado ahora mismo? Porque esa es la línea de tiempo que estás colapsando, no con esfuerzo, sino con atención, con emoción, con identidad. Por eso los místicos antiguos y los físicos modernos están de acuerdo en un punto. El poder siempre es ahora. No porque sea poético, sino porque el ahora es el único momento en el que puede ocurrir la observación. El ahora es la única puerta a través de la cual el colapso es posible. El ahora es el único lugar donde tu vibración se encuentra con el campo y da forma a lo que viene. Así que si sigues proyectando tu sueño en el futuro, algún día cuando tenga el dinero, algún día cuando me sienta seguro, algún día cuando sea el momento adecuado, lo estás manteniendo fuera de fase con tu presente. Le estás diciendo al campo que aún no está aquí, y el campo simplemente hace eco de eso. Pero en el momento en que dices, ya está dentro de mí, yo soy eso, lo colapso ahora, todo cambia porque tú cambias. Ya no eres un buscador, eres un selector, ya no pides señales. Las estás irradiando. Ya no estás repitiendo la carencia, estás encarnando la abundancia.
Esta es tu invitación cuántica para dejar de esperar y empezar a ejercer, para convertirte en la versión de ti que no se pregunta cuándo cambiarán las cosas, porque tú eres el cambio, para entrar en la línea de tiempo que siempre fue tuya, no persiguiéndola, sino colapsándola en tu ahora. Imagina esto. Estás parado en el centro del escenario, el foco te ilumina, el público espera conteniendo la respiración. Pero las líneas que estás recitando esta noche no son nuevas. Fueron escritas hace décadas, tal vez incluso antes de que supieras hablar. No estás improvisando este momento, lo estás reescenificando. La mayoría de las personas cree que vive en el ahora, tomando decisiones nuevas cada día. Pero la neurociencia y la física cuántica cuentan una historia muy diferente. Lo que llamas ahora es a menudo solo el eco de un recuerdo repetido tantas veces que empieza a sentirse como verdad. Un guión bien ensayado, enterrado en el subconsciente, que guía tu tono, tu postura, tus preferencias e incluso las personas que atraes. El Dr. Joe Dispenza explica que el 95% de lo que somos para cuando cumplimos 35 años es un conjunto de comportamientos, reacciones emocionales, creencias, percepciones y actitudes memorizadas. Piensa en eso. Si no eres conscientemente consciente, no estás eligiendo, estás repitiendo. Y aquí está el giro. Esa repetición no es solo psicológica, es energética. Cada pensamiento y emoción que tienes emite una frecuencia al campo cuántico. Así que cuando sigues repitiendo culpa, vergüenza, miedo, escasez, no solo estás reviviendo tu pasado, lo estás transmitiendo. Estás anclando tu realidad a lo que fue, no a lo que podría ser. Tu infancia no fue solo una fase de desarrollo, fue el estudio de grabación de tu banda sonora interior. Si al crecer viste que el amor se negaba, el dinero se temía, el éxito se castigaba o la alegría se posponía, esos patrones no se desvanecieron con el tiempo. Se convirtieron en parte de tu firma energética y a menos que se observen, se cuestionen y se reescriban, se repiten sin fin como un disco de vinilo que se salta en la misma estrofa. Verás, creemos que estamos reaccionando al mundo, pero la mayor parte del tiempo solo estamos reescenificando la coreografía emocional que memorizamos hace años, la pelea con tu pareja que se siente extrañamente familiar, el trabajo que atraes que refleja la lucha de tu padre, las amistades repetidas que siempre parecen traicionarte. Eso no es coincidencia, es resonancia. La mecánica cuántica nos muestra que las partículas no tienen estados fijos hasta que son observadas. De manera similar, tu vida no se desarrolla al azar. Se cristaliza en torno a tu atención, tus creencias y tus patrones emocionales. Y cuando estos están arraigados en tu pasado, el ahora se convierte en un holograma de entonces. Pero lo más peligroso no es el dolor del pasado, es lo invisible que se vuelve. Como un disfraz que has usado tanto tiempo que olvidaste que estás interpretando un papel. Te cuentas historias como simplemente no tengo suerte, o las relaciones nunca funcionan para mí, o supongo que no sirvo para el éxito. Estas no son hechos, son líneas del viejo guión. Y si sigues diciéndolas, sigues viviéndolas. Vamos más a fondo. Tu cerebro es una máquina de predicción. No solo procesa el presente, proyecta el futuro basándose en el pasado. Su trabajo es mantenerte seguro, familiar, predecible. Pero al hacerlo, se resiste a lo desconocido. Y lo desconocido es el único lugar donde tu futuro puede nacer. Cada vez que reaccionas de la misma manera, sientes las mismas emociones y tienes los mismos pensamientos, te estás anclando a la línea de tiempo pasada y reforzando las vías neuronales que te mantienen allí.
Pero, ¿qué pasaría si pudieras observar al personaje sin serlo? ¿Qué pasaría si pudieras detenerte en medio de la escena y decir, espera, ya hice esto antes, este no soy yo ahora, esta es una memoria actuando a través de mí? Ese es el primer paso hacia la libertad, la observación. En términos cuánticos, el observador cambia lo observado. Cuando te vuelves consciente del patrón, este comienza a disolverse. La energía se descongela. El guión afloja su agarre. La onda de posibilidades infinitas puede comenzar a reemplazar la partícula colapsada de la repetición. Y aquí hay una verdad poderosa. Tu pasado no es el villano. Fue el campo de entrenamiento. El dolor fue el portal. Los errores fueron el mapa. Pero nunca fue pensado para ser la prisión. El momento en que dejas de identificarte con tu historia es el momento en que te abres a una nueva frecuencia. No porque el pasado desaparezca, sino porque pierde su poder magnético sobre tu identidad. No se trata de fingir que el pasado no ocurrió. Se trata de negarse a permitir que sea el arquitecto de tu ahora. Y para hacer eso, tienes que bajarte del escenario, aunque sea por un momento, y preguntarte, ¿de quién son estas líneas que estoy recitando ahora mismo? ¿En la historia de quién sigo atrapado? ¿Y qué se sentiría escribir una nueva a partir de hoy? Porque la verdad es que tu momento presente no es realmente presente si solo estás repitiendo lo que ya fue. Y tu poder como ser cuántico reside en esto. En el momento en que cambias el guión, todo el escenario comienza a cambiar con él. ¿Y si tu futuro no es algo que persigues, sino algo con lo que te sintonizas? En el campo cuántico, cada posible versión de ti ya existe. Hay una línea de tiempo en la que estás sanado, una en la que eres abundante, una en la que estás profundamente enamorado de la vida y ella de ti. Estas no son fantasías, son frecuencias, potenciales que ya existen en el campo esperando una coincidencia. El Dr. Amit Goswami, un pionero en la conciencia cuántica, explica que la conciencia no solo observa la realidad, la selecciona de entre infinitas posibilidades. El observador, tú, colapsa un resultado en una forma. Pero aquí está el giro que la mayoría de la gente pierde. Ese colapso no es aleatorio, es dirigido por la vibración. No obtienes lo que quieres, obtienes aquello con lo que estás en resonancia. Y aquí es donde entra el poder del futuro. Verás, así como el pasado se transmite a través de la memoria, el futuro se transmite a través del deseo. Esa atracción interna hacia algo más no es solo una ilusión. Es una señal, una especie de miga de pan cuántica de una versión de ti que ya existe y la estás anhelando. Ese es el imán en tu alma tratando de llevarte a la coherencia con lo que ya eres, pero aún no te has convertido. Neville Goddard llamó a esto vivir en el final. Imaginar no como esperanza, sino como suposición. No esperar a que suceda, sino transmitir la frecuencia de que ya está hecho, porque en el mundo cuántico lo está. Tu trabajo no es crear el futuro desde cero, es colapsar el futuro que ya ha estado esperando tu alineación. Pero, ¿cómo ocurre esta alineación? A través de la neuroplasticidad. Cuando imaginas un futuro con intensidad emocional, tu cerebro comienza a recablearse como si ya estuviera sucediendo. Tu cuerpo, que solo conoce la química, comienza a inundarse con la bioquímica del éxito, la alegría, el amor, la libertad. Literalmente comienzas a convertirte en el futuro en el ahora, y cuando esa firma interna se estabiliza, el campo externo la refleja. Vamos a profundizar en esto. Imagina que estás sintonizando una radio. La canción que quieres ya está sonando en el 99.7 FM, pero estás atascado en el 88.1, oyendo estática, frustración, ruido. No es que tu canción no exista,
Simplemente no estás en la frecuencia. La manifestación no se trata de forzar que las cosas existan, se trata de sintonizarte con la transmisión que ya contiene tu deseo. Por eso, la fijación de objetivos tradicional a menudo falla. Te mantiene concentrado en lo que aún no tienes, reforzando la vibración de la escasez. Pero cuando empiezas a sentir el futuro, a ensayar su energía, a caminar con su postura, a hablar desde su identidad, cambias de estación. Eso es lo que los manifestadores cuánticos hacen de manera diferente. No esperan a la evidencia para creer. Creen para generar evidencia. No afirman desde el vacío. Encarnan desde la plenitud. Porque el campo cuántico no responde a tus palabras. Responde a tu coherencia. La coherencia es cuando tu corazón, mente y cuerpo están en armonía con una realidad elegida. No la realidad que te dijeron que esperaras, sino la que seleccionas conscientemente. Los estudios de Joe Dispenza muestran que las personas que entran en estados emocionales elevados, gratitud, amor, alegría, mientras se enfocan en un futuro deseado, comienzan a enviar señales al campo de nuevas maneras. Y esas señales no se quedan sin respuesta. Comienzan a reorganizar la materia, las oportunidades y las líneas de tiempo. Aquí está la paradoja que la mayoría de la gente pasa por alto. Cuanto más te sientes como tu futuro yo ahora, más rápido llega ese futuro, porque en términos cuánticos, la demora es una ilusión. No se trata de tiempo, se trata de frecuencia. Cambia la señal y cambias lo que colapsa. Así que pregúntate, ¿qué estoy practicando más? ¿La identidad de mi futuro o las heridas de mi pasado? ¿Estás ensayando la posibilidad o repitiendo las limitaciones? Porque cada pensamiento que piensas, cada emoción que albergas, está transmitiendo tu expansión o tu estancamiento. Hagámoslo práctico. Cuando te despiertes mañana, antes de revisar tu teléfono, pregunta, ¿qué se sentiría ya ser la versión de mí que tiene eso? Deja que esa versión elija tu ropa. Deja que esa versión te lleve a tu día. Come como si amaras tu cuerpo. Habla como si creyeras en tu voz. Muévete como si tu camino ya estuviera bendecido. Porque en el campo ya lo está. No estás manifestando de la nada. Te estás alineando con una realidad que ya existe y ha estado esperando que la recuerdes. La única razón por la que no ha aparecido todavía es porque has estado demasiado ocupado sintonizando la estación equivocada, ensayando miedo, duda, decepción. Pero en el momento en que cambias el dial, en el momento en que te conviertes en la vibración de tu deseo, el universo deja de dudar. Te refleja instantáneamente. Recuerda, el futuro no llega desde fuera, se transmite desde dentro. Hay un secreto extraño y elegante en el centro de la física cuántica, uno que rompe la ilusión de una vida pasiva y pone un poder creativo inimaginable en tus manos. Se conoce como el efecto observador, y significa esto: en el momento en que observas algo, lo cambias. En la ciencia clásica se asume que la realidad es objetiva, que existe, la miremos o no. Pero en el reino cuántico, las partículas se comportan de manera diferente. Hasta que son observadas, existen solo como probabilidades, como ondas de potencial. Pero en el momento en que las observas, colapsan en un único resultado. El simple acto de enfocar tu conciencia selecciona lo que se vuelve real. Deja que eso se asimile. La realidad no existe preformada por completo. Emerge a través de la observación. No estás mirando la vida. Estás colapsando la vida en la existencia con tu enfoque. Las implicaciones son asombrosas, porque si esto es cierto a nivel cuántico, y lo es, entonces también es cierto dentro de tu campo personal de experiencia. Esto significa que lo que observas con mayor intensidad,
con mayor emoción, con mayor repetición, se convierte en tu mundo. No porque esté destinado, sino porque ha sido seleccionado, colapsado por tu conciencia. Piensa en tu mente como una linterna en una cueva oscura. Donde quiera que la apuntes, eso se convierte en tu mundo visible. Pero solo porque es lo que ves, no significa que sea todo lo que hay. La cueva, el campo cuántico, contiene infinitas posibilidades, pero solo experimentas las que iluminas. Por eso, la preocupación es tan poderosa y tan peligrosa. Cuando te obsesionas con un miedo, no solo estás albergando un pensamiento, estás energizando una probabilidad. Estás colapsando una línea de tiempo potencial en una posibilidad más fuerte. Lo mismo ocurre con la duda, la envidia o la culpa. Estos no son solo estados emocionales, son instrucciones cuánticas. Y aquí está el giro. Siempre estás observando algo. Incluso la pasividad es observación. Incluso esperar a ver qué sucede es seleccionar una versión de la realidad donde eres el pasajero, no el piloto. Neville Goddard enseñó que el mundo no es más que tu conciencia objetivada. No ves lo que es, sino lo que estás siendo. Y el mundo cuántico está de acuerdo. El observador y lo observado están entrelazados. Nunca eres solo un testigo. Eres el creador que colapsa la onda en partícula con cada creencia, cada historia, cada expectativa que mantienes. Ahora considera esto. Si constantemente estás observando tus limitaciones, tu falta de tiempo, dinero, amor o valía, ¿qué estás colapsando en la realidad una y otra vez? Tus observaciones se convierten en órdenes para el campo cuántico. Obtienes lo que esperas, no lo que deseas. El deseo sin observación es como un deseo susurrado al viento. Pero la observación sin deseo es como escanear el mundo en busca de amenazas, fracasos y confirmación de tus peores miedos. El poder surge cuando la observación se encuentra con la intención. Llevemos esto al cuerpo. Cuando sientes ansiedad, tu cerebro comienza a escanear en busca de razones para justificarla. Se convierte en un foco de búsqueda, colapsando cada sombra en una historia. Y cuanto más observas esas historias, más evidencia aparece. No porque la evidencia siempre estuviera allí, sino porque tu observación la invocó. Pero funciona en ambos sentidos. Cuando intencionalmente observas la gratitud, la abundancia, el amor, incluso de forma tenue, el cerebro comienza a recablearse, el corazón comienza a regularse, el cuerpo comienza a creer y el campo cuántico comienza a colapsar las probabilidades para que coincidan. Por eso, la atención plena es más que una práctica de bienestar, es una herramienta de manifestación. Cuando observas tu estado interno sin juzgar, interrumpes el piloto automático, dejas de reaccionar, y en ese espacio comienzas a seleccionar. Por eso el scripting, los tableros de visión y la visualización pueden ser tan poderosos. No porque convenzan al universo, sino porque reentrenan tu observación. Le dicen a tu conciencia dónde apuntar la luz. Y mientras lo haces, la cueva revela una nueva cámara, una nueva posibilidad, una nueva vida que toma forma bajo tu mirada. Aquí hay una pregunta para reflexionar. ¿Qué estás colapsando ahora mismo simplemente por la forma en que estás observando tu vida? ¿Estás fijado en lo que falta o en lo que es posible? ¿Estás buscando pruebas de fracaso o permitiendo que incluso la más pequeña chispa de avance capte tu atención? ¿Estás interpretando tus circunstancias actuales como evidencia de una línea de tiempo estancada o como pistas de que un cambio está cerca? Porque aquí está la trampa cósmica. El universo es infinitamente flexible hasta que lo observas en una forma. Y en el momento en que fijas tu conciencia en una realidad, se vuelve más real. Cuanto más tiempo te quedas allí,
más se endurece. No porque sea la única opción, sino porque es la que sigues eligiendo con tu atención. Tú eres el punto de colapso. Tus ojos son los portales. Tus pensamientos son los selectores. Tus emociones son los amplificadores. Así que, ¿qué pasaría si dejaras de preguntar ¿por qué no está aquí todavía? Y empezaras a preguntar ¿qué sigo observando en la existencia que ya no quiero? Porque cuando cambias lo que observas, cambias lo que existe. No solo en teoría, sino en tu línea de tiempo, tus relaciones, tu cuerpo, tu cuenta bancaria. La realidad no te sucede. Responde a través de ti. Si pudieras escuchar tu propia frecuencia, ¿a qué sonaría? ¿Zumbiría con claridad, confianza y coherencia? ¿O sería estática, enredada entre viejos miedos y sueños a medias? La mayoría de la gente no se da cuenta de esto. Tu estado de ser actual no es solo algo que sientes, es algo que emites. Ahora mismo estás transmitiendo una señal al campo cuántico, una que le da instrucciones a la realidad sobre cómo responderte. Esta transmisión no está hecha de palabras, está hecha de vibración, está hecha de formas de pensamiento, firmas emocionales y expectativas subconscientes. Cada segundo estás transmitiendo quién crees que eres y el universo te lo devuelve en forma física. No es algo personal, no es místico, es resonancia. Piensa en ti mismo como un diapasón. Cuando vibras con el miedo, resuenas con personas, situaciones y líneas de tiempo que tienen una frecuencia similar. Cuando vibras con la paz, atraes la coherencia. Cuando vibras con la autoestima, la vida refleja ese valor. Esto no es una metáfora, es algo medible. Los estudios del HeartMath Institute demuestran que tu corazón emite un campo magnético a varios metros alrededor de tu cuerpo, influenciado directamente por tu estado emocional. Este campo interactúa con el entorno, incluso influyendo en los sistemas nerviosos de las personas a tu alrededor. Tu cuerpo no es solo un receptor, es un transmisor. Tu biología es tu antena, y a lo que estás sintonizado internamente determina lo que llega externamente. Pero aquí está la clave cuántica. La transmisión está siendo moldeada por lo que sientes habitualmente, no por lo que deseas ocasionalmente. Entonces, si meditas 15 minutos sobre la abundancia, pero pasas el resto del día en la escasez, la frustración y la indignidad, ¿a qué crees que está respondiendo el campo? ¿A la alineación de 15 minutos o al estado emocional de 10 horas? Tu frecuencia dominante es tu verdadera afirmación. No lo que escribes, no lo que cantas, sino lo que consistentemente sientes que es verdad. Por eso, el cambio parece tan esquivo para muchos. Están diciendo nuevas intenciones con viejas vibraciones. Están afirmando posibilidades mientras encarnan la resistencia. Están declarando la libertad mientras todavía transmiten la frecuencia de estar atrapados. No es suficiente pensar de manera diferente. Debes convertirte en la nueva señal. Vamos más a fondo. Imagina el campo cuántico como un espejo cósmico, pero uno que no refleja lo que quieres. Refleja lo que eres. No puedes fingir la señal. No puedes manipularla con palabras. Tienes que cambiarla de adentro hacia afuera. Pregúntate, ¿qué estoy transmitiendo hoy? Cuando entras en una habitación, ¿qué energía te precede? Cuando hablas de tus objetivos, ¿estás vibrando posibilidad o repitiendo la derrota? Cuando te miras en el espejo, ¿tu diálogo interno eleva tu señal o la sabotea? Porque cada pensamiento cargado de emoción envía una onda, y esas ondas se convierten en olas que colapsan en las personas, eventos y oportunidades que llamas tu vida. Pero aquí está la belleza. Puedes cambiar tu transmisión en un instante. Todo lo que se necesita es conciencia
y la voluntad de cambiar tu punto de ajuste emocional. No negando lo que sientes, sino eligiendo elevar tu señal. No tienes que fingir alegría. Simplemente tienes que buscar la vibración más alta disponible. De la desesperación a la frustración, de la frustración a la neutralidad, de la neutralidad a la curiosidad, de la curiosidad al aprecio. Cada cambio es una recalibración, cada elevación una nueva frecuencia, y a medida que tu transmisión cambia, también lo hace tu realidad, no siempre de la noche a la mañana, pero inevitablemente, porque el universo no puede evitar igualar tu señal, es una ley. Aterricemos esto en una historia. Una mujer durante años arrastró la creencia de que era invisible para los hombres, para los clientes, para el mundo. Intentó cada truco de manifestación, scripting, tableros de visión, cristales, pero nada cambió hasta que ella lo hizo. Un día, durante una meditación, dejó de pedir atención y comenzó a hacer atención. Encarnó la versión de sí misma que caminaba con presencia, que hablaba con valor, que no buscaba validación porque ya conocía su valía. En semanas, su bandeja de entrada se llenó, su negocio creció, su vida amorosa floreció, no porque el mundo cambiara, sino porque ella lo hizo, porque su transmisión se alineó con una realidad diferente. No atraes lo que quieres, atraes lo que señalas. Así que, aquí está tu desafío cuántico. Respira hondo, baja a tu corazón y siente la verdad de esta declaración. Elijo transmitir una nueva realidad. Escribe eso en los comentarios. Que esa sea tu nueva orden. Escribe en los comentarios. Elijo transmitir una nueva realidad. No como un deseo, sino como una decisión, una declaración, una transmisión. Porque en el momento en que cambias tu señal, tu línea de tiempo comienza a reorganizarse a su alrededor. Nuevas personas llegan. Los viejos patrones se disuelven, las sincronicidades aparecen. No porque forzaste a la realidad a cambiar, sino porque finalmente dejaste de discutir con la vibración de quien realmente eres. Recuerda, la realidad no está escuchando lo que dices, está respondiendo a lo que transmites. La mayoría de la gente se mueve por la vida creyendo que está aquí para recibir, esperando señales, suerte, el momento adecuado, permiso, esperando que el universo entregue algún avance que finalmente lo cambie todo. Pero la verdad es mucho más poderosa y mucho más confrontadora. Tú no eres el receptor, tú eres la señal. Todo lo que estás experimentando, desde el dinero en tu cuenta hasta las relaciones en tu vida y el estado de tu salud, es una respuesta a la señal que has estado transmitiendo. No a veces, no ocasionalmente, sino constantemente. Aterricemos esto con una metáfora. Imagina que eres un faro, no buscas barcos, no los persigues, simplemente emites, y lo que llega a tu puerto depende completamente de la luz que estás brillando. Si tu haz está parpadeando con miedo, vergüenza, escasez, no te sorprendas si te encuentran barcos tormentosos, pero si tu luz es constante, clara, coherente, llamas a lo alineado, lo abundante, lo verdadero. Así que la pregunta es, ¿cómo te vuelves consciente de la señal que estás enviando? Comienza con la honestidad emocional, no con la positividad superficial, sino con una transparencia energética profunda. A la mayoría de nosotros se nos ha enseñado a sonreír a través del dolor, a fingir gratitud, a recitar afirmaciones que no creemos. Pero el campo cuántico no está escuchando tus palabras, está midiendo tu coherencia, tu alineación, tu firma energética. No puedes engañar al campo. Solo puedes sintonizarte a ti mismo. Y sintonizar
no significa fingir, significa integrar, ser testigo de la parte de ti que aún tiene miedo sin identificarte con ella. Escuchar a la parte que todavía duda sin dejar que conduzca. Porque cada emoción, cuando se lleva a la luz, se convierte en materia prima para una señal más alta. Por eso, convertirse en un creador consciente no se trata de control, se trata de claridad. Cuando te vuelves claro sobre la versión de ti que ya existe en el campo, la versión que prospera, libre, expansiva, puedes comenzar a encarnar esa frecuencia ahora. Y esa encarnación se convierte en tu nueva transmisión. Exploremos cómo. Empieza con la identidad. ¿Quién crees que eres? No en teoría, en la práctica, tu identidad actual es el plan de tu transmisión. Si te ves a ti mismo como alguien que siempre lucha, adivina qué señal estás enviando. Si te ves a ti mismo como alguien que simplemente no puede tener suerte, esa vibración es fuerte, es precisa, es magnética, pero no de la manera que quieres. Cambiar tu señal significa reescribir tu identidad desde la raíz. Y la identidad no es solo un concepto mental, es un patrón somático, vive en tu postura, tu respiración, tu sistema nervioso. Por eso las afirmaciones sin encarnación se quedan en nada. No puedes simplemente decir, soy abundante. Tienes que respirar como alguien que se siente seguro, pararte como alguien que espera milagros, moverte como alguien que sabe que pertenece a la línea de tiempo de sus sueños. A continuación, tu narrativa. ¿Qué historia estás contando sobre tu vida? Incluso en silencio. Cada vez que dices, las cosas nunca me salen bien, refuerzas esa señal. Cada vez que dices, no sé lo que estoy haciendo, el campo escucha. No atraes basándote en la verdad, atraes basándote en la repetición. Así que si una historia ya no te sirve, deja de repetirla. Cada narrativa que repites es una señal que amplificas. Intenta esto en su lugar. Crea un nuevo diálogo interno, no una fantasía, sino una frecuencia. Me estoy convirtiendo en la versión de mí que recibe con facilidad. Estoy sintonizándome con la línea de tiempo donde mi poder es natural y mi valía es incuestionable. No persigo, me alineo y todo lo que necesito es atraído por mi señal. Y luego, lo más importante, actúa desde ella. Porque la acción es el amplificador. Cuando tomas pasos alineados con tu nueva señal, el campo responde más rápido. ¿Por qué? Porque ya no solo estás imaginando, estás encarnando, y la encarnación es la transmisión más poderosa de todas. Una cosa más, deja de buscar confirmación, deja de pedirle al espejo que sonría antes de que tú lo hagas. La creación cuántica no se trata de esperar la evidencia, se trata de convertirse en la evidencia. En el momento en que dejas de necesitar la validación externa, recuperas tu frecuencia, dejas de ser un receptor de circunstancias y te conviertes en un creador de ellas. Hagámoslo tangible. ¿Quieres atraer un amor alineado? Deja de buscarlo. Conviértete en la señal de la integridad y la apertura. ¿Quieres una expansión financiera? Deja de perseguir el dinero. Conviértete en la señal de la confianza, la creatividad y el valor. ¿Quieres un propósito? Deja de buscar el significado. Conviértete en la señal de la presencia, la pasión y la alineación. Porque aquí está la verdad cuántica. No magnetizas lo que falta, magnetizas lo que eres. Y siempre te estás convirtiendo en lo que transmites. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser preciso, de elegir tu señal momento a momento. Y cuando vuelvas a caer en viejas frecuencias, y lo harás, elige de nuevo, no desde la culpa, sino desde el poder. Cada reinicio es un refinamiento porque tú eres la señal. Tú eres el faro. Tú eres la frecuencia que llama a tu futuro a la existencia.
Y cuando comienzas a vivir desde esta verdad, ya no necesitas rogar al universo por señales, te conviertes en la señal. Y todo lo que has estado esperando comienza a llegar, no porque lo deseaste con suficiente fuerza, sino porque finalmente te alineaste. Imagina esto, hay una línea de tiempo donde todo lo que deseas ya es real. No estás luchando, no estás esperando, estás viviendo. En esa realidad eres confidente, apoyado, inspirado, estás completamente vivo. Y aquí está el secreto que el campo cuántico ha estado susurrando todo el tiempo. Esa versión de ti no está lejos, está justo aquí, vibrando justo más allá de la frecuencia en la que has estado viviendo. No necesitas convertirte en otra cosa para alcanzarla. Simplemente necesitas recordar que ya existe, y el portal para colapsar esa versión en tu ahora es la elección. No el tipo de elección que se hace por lógica, miedo o rutina, sino el tipo cuántico, el que proviene de la identidad. Debes empezar a ser quien deseas convertirte. El colapso no sucede a través del esfuerzo, sucede a través de la encarnación, de la misma manera que una partícula colapsa de onda a forma en el momento en que es observada. Tu futuro colapsa en la realidad, en el momento en que decides vivir desde él, en lugar de hacia él. Esto no es una metáfora, es física, es vibración, es realidad. El universo no está esperando a que estés listo, está esperando a que transmitas la disposición, a que vivas como si la línea de tiempo ya fuera tuya. No con arrogancia, sino con coherencia. No para demostrar nada, sino para sintonizarte con todo. Hagamos esto real. Empieza preguntando, ¿qué sabe mi futuro yo que yo he olvidado? Siéntate con esa pregunta. Deja que se mueva a través de tu cuerpo. Siente la respuesta surgir de un lugar más profundo que el pensamiento. Esa es tu alineación hablando. Ese es tu punto de acceso. Y cuanto más escuchas esa frecuencia futura, más comienza a enraizarse en tu sistema nervioso, hasta que el futuro ya no se siente distante, se siente familiar. Y la familiaridad es lo que le indica al campo cuántico que responda. Porque cuando realmente sientes «esto es quien soy ahora», el mundo exterior comienza a reflejarlo. Tiene que hacerlo. El espejo no puede contradecir la señal. Debe reorganizarse. Las personas cambian, las oportunidades aparecen, la realidad se dobla. No lo hiciste suceder, lo colapsaste. Porque el tiempo, como nos han enseñado, es una ilusión de la mente. En el modelo cuántico, todos los momentos existen simultáneamente, superpuestos como probabilidades, vibrando justo fuera de tu percepción. No te estás moviendo a través del tiempo. Te estás moviendo a través de la frecuencia, y cada frecuencia lleva su propia versión de tu vida. Así que la verdadera pregunta nunca es ¿cuándo sucederá? La verdadera pregunta es ¿a qué estoy sintonizado ahora mismo? Porque esa es la línea de tiempo que estás colapsando, no con esfuerzo, sino con atención, con emoción, con identidad. Por eso los místicos antiguos y los físicos modernos están de acuerdo en un punto. El poder siempre es ahora, no porque sea poético, sino porque el ahora es el único momento en el que puede ocurrir la observación. El ahora es la única puerta a través de la cual el colapso es posible. El ahora es el único lugar donde tu vibración se encuentra con el campo y da forma a lo que viene. Así que si sigues proyectando tu sueño en el futuro, algún día cuando tenga el dinero, algún día cuando me sienta seguro, algún día cuando sea el momento adecuado, lo estás manteniendo fuera de fase con tu presente. Le estás diciendo al campo que aún no está aquí, y el campo simplemente hace eco de eso. Pero en el momento en que dices, ya está dentro de mí, yo soy eso, lo colapso ahora,
Todo cambia porque tú cambias. Ya no eres un buscador, eres un selector, ya no pides señales. Las estás irradiando, ya no estás repitiendo la carencia, estás encarnando la abundancia. Esta es tu invitación cuántica para dejar de esperar y empezar a ejercer, para convertirte en la versión de ti que no se pregunta cuándo cambiarán las cosas, porque tú eres el cambio, para entrar en la línea de tiempo que siempre fue tuya, no persiguiéndola, sino colapsándola en tu ahora.